Los secretos de las grandes pinturas. Las Meninas, 1656, Diego Velázquez. A mediados del siglo XVII, Madrid estaba viviendo su edad de oro. El Alcázar, heredado de los soberanos musulmanes supremos que una vez gobernaron estas tierras, se convirtió en el Palacio Real y la sede de la corte española. En piedra gris y coronada por un gran número de torres, esta enorme edificación fue símbolo de austeridad y grandeza durante el reinado de los Habsburgo de España. Cuando ascendió al trono Felipe IV, se convirtió en el rey del planeta. Su imperio abarcó la península ibérica, con Aragón, Castilla y Portugal, los Países Bajos meridionales, Sicilia, Nápoles y Milán, y se extendió hasta México y Perú en las Américas y los centros de comercio portugueses en las Indias. El rey era uno de los más importantes mecenas de las artes en su época. Apoyó y financió a varios artistas, entre ellos el pintor oficial de la corte, Diego Velázquez. En el verano de 1656, Velázquez, de 57 años de edad, vivía en el Alcázar, donde varias habitaciones estaban reservadas para su uso. Estaba dándole el toque final a una gran pintura para el rey que se convertiría en su obra más conocida, titulada en aquel entonces simplemente como La Familia. ¿Qué tipo de familia nos describe Velázquez aquí? Para averiguarlo, hay que examinar las características de la pintura, descifrar los secretos ocultos detrás del dibujo y tratar de entender lo que el pintor nos dice sobre un país y una época. ¿Quiénes son las personas representadas en el cuadro? Lo sabemos gracias al pintor e historiador español Antonio Palomino, quien escribió una descripción detallada en 1724. En el centro aparece la infanta Margarita Teresa, la más joven de las hijas del rey, que entonces tenía 5 años de edad. Es atendida por sus 2 damas de honor, las Meninas, quienes darían a la obra su nuevo título unos 200 años más tarde. A la derecha, doña Isabel de Velasco. Y a la izquierda, ofreciéndole una bandeja a la infanta, doña Margarita Agustina Sarmiento Sotomayor. En el centro, a media luz, se encuentra una pareja representada por la chaperona de la infanta, doña Marcela de Ulloa, y según se cree, Diego Ruiz de Ascona, el caballerizo de las damas de la corte. A la derecha, en primer plano, están 2 enanos, la alemana María Bárbola y el italiano Nicolás Pertusato, con su pie reposando sobre un perro. En el fondo, junto a la entrada de las escaleras, aparece la figura de José Nieto, el aposentador de la reina. La infanta capta la atención, bañada en luz que entra por la ventana, a la derecha de la obra. Lleva un vestido de color claro que ilumina su rostro y resalta su cabello rubio, mientras que las damas de honor aparecen ataviadas con ropa oscura. Detengámonos un momento en la bandeja. La menina está ofreciéndole un búcaro a la niña, una pequeña vasija de arcilla con agua. La costumbre era que las mujeres jóvenes bebieran el búcaro con el fin de mantener una tez pálida. Pero en realidad, al ser ingerida, la terracota provoca una forma de anemia. Madame d'Aulnois parecía no estar convencida de este método. En sus memorias de la corte de España escribió: «Les digo que tenían una gran afición por esta arcilla, que por lo general provoca obstrucción e inflamación del estómago y el vientre, que se ponían tan duros como una piedra y amarillos como membrillos. Quería probar esta mezcla tan apreciada, pero tan inestimable. Preferiría comer arenisca». Otra costumbre de la corte explica la presencia de los enanos. En España, en la corte de los Habsburgo, había muchos de ellos, y eran conocidos como hombres de placer o bufones.
Ocupaban una posición importante, como podemos ver en muchos retratos dobles, donde aparece una figura real o noble acompañada por su enano o enana. También sirvieron para magnificar la perfección del rey y su entorno, resaltando los contrastes. Volvamos a la pintura. A la izquierda del lienzo aparece el autorretrato del pintor, dando un paso atrás para observar a su modelo, con su pincel suspendido entre la pintura, que no podemos ver, y su paleta. ¿Por qué Velázquez se retrata junto a la infanta y su séquito? Inicialmente, Velázquez no aparecía en la pintura. El lado izquierdo de la composición estaba ocupado por una cortina roja, desde la cual sobresalía una mano que ofrecía un bastón de mando a la infanta, designándola como heredera del trono. ¿Quién se estaba escondiendo detrás de esta cortina? Podría tratarse de María Teresa, la hija mayor de Felipe IV y la legítima heredera del trono, declinando a favor de su hermana menor. A medida que Velázquez comenzaba a trabajar en la pintura, oscuros nubarrones se cernían sobre el rey. La pérdida de los Países Bajos españoles varios años antes puso en duda su hegemonía. Algunas batallas fueron libradas con Francia y luego Inglaterra. Se produjo una crisis social y financiera y numerosos territorios se rebelaron con la esperanza de librarse del yugo de Castilla. Felipe IV tenía previsto el matrimonio de su hija mayor María Teresa con Luis XIV de Francia, el cual consolidaría un tratado de paz entre los dos reinos y convertiría a la infanta Margarita Teresa, de 5 años de edad, en la nueva heredera del trono de España. Pero un año más tarde, el nacimiento de un hijo varón cambiaría las cosas. Y se cree que fue entonces que Velázquez retocó la pintura en la versión que conocemos hoy en día. Esta comprensión de la pintura tergiversa la realidad en cierto modo, ya que en 1656 María Teresa aún no estaba comprometida con su primo Luis XIV. Tomaría 3 años de negociaciones entre el Palacio del Louvre de Alcázar y la artimaña por parte del poderoso cardenal Mazarino, que amenazó con casar a Luis XIV con su prima en Saboya para que el rey de España tomara una decisión. El matrimonio selló el Tratado de los Pirineos, poniendo fin a la guerra entre las dos naciones. El tratado fue la última victoria diplomática de Mazarino. Fue un golpe mortal para la corona de España y marcó el ascenso de Francia en Europa. Sin duda, a partir de entonces, los Borbones franceses tendrían el dominio de los Habsburgo de España. La boda se llevó a cabo en 1660 en la isla de los Faisanes, en el País Vasco. La historiadora Madame Motteville estaba sorprendida por el atuendo de las niñas y las jóvenes de la corte española. Faldones muy amplios que sobresalen en las caderas, que las infantas y sus damas de honor llevan en la obra de Velázquez. Con su humor escribió: su llamada tontillo era una cosa semicircular monstruosa. Era como si varios aros para barriles hubiesen sido cosidos en la falda. No solo los aros eran redondos, sino achatados por delante y atrás, haciéndolo más amplio. Cuando las jóvenes caminaban, esta cosa se levantaba y caía. A pesar de ser incómodas, las faldas o tontillo continuaron siendo parte de la etiqueta de la corte española e incluso fueron adoptadas por la corte de Austria. Un largo corpiño con rígidos huesos de ballena o acero abraza la circunferencia del faldón, por lo que es un vestido que mantenía a los hombres a distancia y se sumó a la reputación de inaccesibilidad apoyada por el rey de España. Fue durante la boda que Velázquez contrajo la fiebre que reclamaría su vida varios meses después. Cualquiera sea el motivo, Velázquez retiró el bastón de mando y la cortina. En su lugar, se retrató a sí mismo. El pintor en su labor, observando su modelo, pincel en mano, y los ojos en posición perpendicular al lienzo. No podemos ver el tema de la pintura, pero otros en la obra pueden hacerlo.
Otras 4 personas están mirando en la misma dirección. La infanta, una de las meninas, el caballerizo y la mujer enana. ¿Qué están mirando? Busquemos una pista. Si nos cruzamos con la mirada de los 5 observadores, están mirándonos a nosotros. Así que en la pintura de Velázquez encontramos una puesta en abismo. Están mirándonos, mirándose entre sí, mirándonos a nosotros y así sucesivamente. Se establece un diálogo silencioso entre el espectador y las figuras en la obra. Al igual que un ilusionista, Velázquez se las arregla para atraer al espectador en la pintura. Lleno de admiración, Antonio Palomino escribió: "El suelo es suave y la perspectiva nos da la impresión de que podemos entrar en él. El techo presenta un volumen similar. Hay espacio entre las figuras. La historia es inmejorable, la fantasía nueva. Y al final, uno no puede sino elogiar el buen gusto en la obra y el esmero asumido, porque habla de la verdad, no de la pintura". En efecto, esa es la verdad. La pintura nos muestra una de las pocas imágenes del interior del Alcázar, tal como era en el siglo XVII. Estos son los antiguos aposentos del príncipe Baltasar Carlos, que había muerto 10 años antes, los cuales el rey cedió a Velázquez como signo de amistad. Cuando pintó Las Meninas, Velázquez había estado al servicio del rey Felipe IV por 30 años. En 1623 se ganó el favor del joven rey al pintarle un magnífico retrato. En este podemos observar los rasgos fuertes de la dinastía de los Habsburgo: cara alargada, nariz caída y labio inferior prominente. Coronado en 1621, Felipe IV era hijo de Felipe III y nieto del emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Los retratos presentan una imagen oficial de un monarca piadoso y modesto. La costumbre era que el rey de España fuera un rey oculto. Pero Felipe IV era dinámico, aficionado a la caza, a los espectáculos taurinos, al arte y a las mujeres. Un rey errático que multiplicó sus conquistas mientras se debatía entre sus deseos y su fe. Al igual que sus antecesores, mostró una afición especial por los servicios religiosos, que durante su reinado se volvieron aún más pomposos y espectaculares. Como sus predecesores, Felipe IV vivía rodeado de obras de arte. Se dice que un día contrajo una fiebre después de permanecer largo tiempo contemplando los cuadros mientras eran colgados en sus residencias veraniegas. El Greco, Veronese, Tintoretto, Bassano, Rivera. La colección de 1.600 obras también incluye obras maestras de Tiziano, como el Ecce Homo, La Piedad y Adán y Eva en la caída del hombre. Velázquez conocía muy bien esta magnífica colección y se convirtió en su guardián. En la parte superior de su pintura aparecen algunas obras de esta colección real. Una de ellas es la serie de escenas de Metamorfosis de Ovidio, pintada por Rubens. Sir Peter Paul Rubens fue el pintor de la corte de Isabel de España, la reina regente de los Países Bajos españoles. En 1628, después de haber viajado a Madrid por motivos diplomáticos, conoció a Velázquez, quien le mostró la colección real. Alentado por el pintor flamenco, Velázquez le preguntó al rey si podía ir a Italia a culminar su formación artística. El rey le permitió un sabático de 2 años. Con sus cartas de recomendación, Velázquez fue recibido en Venecia como una figura importante. Según Antonio Palomino,
Hizo copias de las obras de Tintoretto, a quien admiraba más que a cualquier otro pintor. Velázquez partió de Venecia rumbo a Ferrare, donde estudió las obras de Giorgione. Luego se marchó a Cento, cautivado por las obras de Guercino, con su luz tenue y el tratamiento humano que le confiere a las figuras religiosas. Después dejó la región y se fue al sur. En Roma se le permitió el libre acceso al Vaticano, donde se dedicó a copiar los frescos de Miguel Ángel y Rafael con reservado entusiasmo. La visita marcó un cambio decisivo en la obra de Velázquez. La influencia del arte italiano es particularmente notable en sus pinturas La fragua de Vulcano y La túnica de José. La organización del espacio cambia. La transición hacia el fondo es progresiva y el intervalo entre las figuras se vuelve más moderado. Las pinceladas son más fluidas y adquieren matices y brillo que producen contrastes sorprendentes. Velázquez había escogido su área de interés. La representación del color y la materia era fundamental. Junto a las pinturas de Rubens podemos ver una copia de una pintura de Jacob Jordaens, en el mismo lugar mencionado en el catálogo de la época. Entre todas estas pinturas, una en particular se destaca por su brillo. Podemos ver los personajes con mayor claridad que en las otras. La pareja real, Felipe IV y la reina Mariana. Su brillo se debe al hecho de que es un espejo y no una pintura. Esta es la clave que hemos estado buscando. Ciertamente revela lo que Velázquez está pintando en el lienzo. ¿Y qué, o mejor dicho, a quién están mirando las otras figuras? Era frecuente el uso de espejos en las pinturas. Velázquez conocía muy bien el retrato de Arnolfini de Van Eyck y Cristo lavando los pies a los apóstoles de Tintoretto, dos obras propiedad de Felipe IV. Pero aquí, el pintor no emplea el espejo para duplicar parte de la escena. Como posteriormente señaló el filósofo francés Michel Foucault en su capítulo sobre las meninas de su libro El orden de las cosas, el propósito del espejo es dibujar en el interior de la pintura lo que íntimamente es ajeno a ella. Son ellos los que están siendo enfrentados, todos dirigen su atención hacia ellos. Es ante sus ojos que la princesa se presenta ataviada en su ropa de verano. Es por tanto un retrato de la pareja real lo que el artista está pintando, en cuyo caso se trata de una obra de ficción porque tal pintura no existe. O podría ser que está pintando la escena de las meninas tal como la vemos. En ese caso, fácilmente podemos imaginar las figuras frente a un gran espejo que refleja su propia imagen. El ilusionista, entonces, nos está llevando de nuevo al otro lado del espejo. Tales pensamientos sobre la ilusión y la verdad fueron los principales temas de discusión en aquel entonces. Todo lo que veo con mis propios ojos parece un sueño, una burla, escribió Teresa de Ávila. En Francia, René Descartes exponía la duda hiperbólica y la fiabilidad de nuestros sentidos, que nos pueden engañar tanto en el sueño como en la locura. Tales preguntas van de la mano de innovaciones como la aparición de las primeras linternas mágicas y los juguetes ópticos, capaces de crear ilusión y engañar a los sentidos. El poeta y dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, contemporáneo de Velázquez y otro protegido de Felipe IV, investigó el tema. En su obra maestra La vida es sueño, describe una Polonia ficticia cuyo príncipe es condenado a convertirse en un tirano por los oráculos. De niño, el príncipe es encarcelado en secreto por su padre en una torre lejana. Atormentado por la duda y el remordimiento, el padre decide poner a prueba a su hijo
lleva al joven príncipe al palacio mientras duerme y le ofrece el trono por un día. Sé humilde y modesto, pues si bien puedes creer que estás despierto, podrías también estar soñando. El joven, atrapado entre el sueño y la realidad, es poseído por una furia asesina, haciendo realidad la predicción del oráculo. Aquí Calderón plantea una reflexión metafísica sobre la ilusión y los sueños. La realidad se desvanece en un juego de espejos, se duplica y transforma en una vertiginosa representación de sí misma. La vida de sueño podría considerarse como el equivalente teatral del cuadro de Velázquez. ¿Ilusión o realidad? Sabemos que el rey visitó a Velázquez cuando trabajaba en Las Meninas. Como afirma Antonio Palomino, el rey venía a menudo a verlo pintar. El rey, la reina, las infantas y también su séquito, para quienes el dibujo de la obra eran una fuente valiosa de entretenimiento. Estas visitas casi diarias de Felipe IV al estudio de su pintor concuerdan con los estrechos vínculos entre Alejandro Magno y el pintor griego Apeles, el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V y Tiziano, y Felipe II y Sánchez Coelho. Felipe IV estaba deslumbrado con el talento de Velázquez y encantado por el hombre. A lo largo de su vida, lo ayudaría a ascender en la jerarquía de palacio, hasta la recompensa final en 1658, cuando Velázquez fue admitido en la Orden de Santiago, una orden religiosa y militar española similar a los caballeros templarios, los cuales combatieron al infiel y defendieron la cristiandad a partir del siglo XII. El poder de la orden creció y creció hasta representar un peligro para la corona. Luego de la muerte del 40º maestro de la orden en 1493, Isabel I de Castilla hizo elegir a su consorte como gran maestro. Esta maniobra política facilitó las funciones militares y religiosas de la orden. El rey y la reina de España mantuvieron los títulos de la orden, así como la dignidad de sus grandes maestros y administradores, lo que gradualmente llegó a ser un medio de recompensa a los fieles seguidores. Diego Velázquez se convirtió en un caballero de Santiago en 1658, 2 años después de haber finalizado Las Meninas. Entonces, ¿por qué ya llevaba la cruz en forma de espada de la orden? El pintor nació en el seno de una modesta familia de clase media de Sevilla, y esta recompensa fue particularmente importante en su ascenso dentro de la corte. Velázquez no cumplió con los criterios impuestos por las reglas de la orden. No pudo demostrar sus orígenes nobles portugueses y consiguió su dinero a través del trabajo. Obtuvo el título debido a la intervención directa del rey, quien lo ennoblece tras haber solicitado una dispensa especial del Papa. La corona española había mantenido excelente relación con el Vaticano desde la rotunda oposición por parte del cardenal Mazarino para la elección del Papa Inocencio X. Eso alegó el Vaticano en contra del cardenal francés y dio su apoyo a Felipe IV en la guerra contra Francia. Además, Velázquez había pintado un magnífico retrato de Inocencio X durante una de sus visitas a Italia. Lo retrata en una postura autoritaria, con una mirada decidida, listo para combatir contra la reforma protestante que estaba debilitando su dominio espiritual sobre Europa, del mismo modo que debilitaba el Reino de España. La admisión de Velázquez a la Orden de Santiago simboliza la complicidad entre el monarca y su pintor. Antonio Palomino escribió que la señal de la orden fue incluida por solicitud del rey después de la muerte de su artista predilecto en 1660. Y agregó, algunos incluso dicen que el rey mismo la pintó. Las Meninas es una obra emblemática de la libertad artística excepcional que disfrutó Velázquez. Así que no sorprende que muchos artistas hayan reinterpretado la obra a lo largo de los siglos. Entre ellos, Goya, el fotógrafo Joel Peter Witgen y José Manuel Ballester, quien en el Palacio Real extrae del lienzo a los personajes en el 2009.
Pero la reflexión fundamental sobre esta obra, que glorifica el poder de los pintores ante los monarcas, es la serie de otro artista español, Picasso, quien escribió: "Somos nosotros los pintores los verdaderos herederos, los que continúan pintando. Somos los herederos de Rembrandt, Velázquez, Cézanne y Matisse. Un pintor siempre tiene una madre y un padre. No nace de la nada". Este fue el homenaje de Picasso al juego interminable de las escondidas que comenzó hace 300 años con Diego Velázquez.